Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este martes con Grupo Loga. Y estrenamos mes, bienvenido el mes de agosto, y durante 5 meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, trabajaremos los martes con Grupo Loga visibilizando buenas prácticas. Estableceremos un diálogo con maestras, con maestros que han sistematizado una buena práctica que post pandemia ellos han intentado desarrollar o una actividad o un material o han aplicado alguna propuesta de la Secretaría de Educación Pública con las adecuaciones correspondientes para precisamente ir ayudando a sus chicos, a sus chicas. Estamos muy contentos de trabajar el día de hoy el tema de diagnóstico de los aprendizajes. Tenemos con nosotros a 3 maestras que de veras nos da muchísimo gusto que les platiquen a los invitados que tenemos el día de hoy cómo han hecho ellas para aplicar ese diagnóstico, qué resultados han obtenido, cómo han empleado esa información, cómo han diseñado ese diagnóstico, porque nos parece que ese es un tema que ha estado muy sensible durante los últimos 2 años. Sobre todo la pandemia nos puso en evidencia la enorme necesidad de conocer cómo están nuestros alumnos en ciertos aprendizajes. Pues tendremos el día de hoy a 3. Tenemos a la maestra Dulce Esmeralda Sánchez Ovalle, a la maestra Tania García Ortiz y tenemos a la maestra Verónica Isabel Reyes. Ellas son de diferentes entidades. Maestra Dulce Esmeralda Sánchez Ovalle, bienvenida. Ella es del estado de Nuevo León y ella trabaja en preescolar y ella nos va a comentar, nos va a platicar qué ha hecho con este diagnóstico, cómo lo ha adaptado, qué resultados ha obtenido. Pero también tenemos a la maestra Tania García Ortiz. Ella es de San Luis Potosí. Bienvenida, maestra Tania, y ella nos acompaña también del nivel educativo de preescolar. A ver qué ha hecho la maestra Tania, qué nos puede comentar, sobre todo porque nosotros estamos convencidos que escalar, que tropicalizar, que adecuar lo que escuchamos de otros maestros siempre es más fácil. Y finalmente tendremos a la maestra Verónica Isabel Reyes Aguilar. Ella es de la Ciudad de México y es del nivel educativo de secundaria. 3 maestras, diferentes entidades. Es de veras muy satisfactorio saber que en todo el país se están haciendo cosas interesantes. Vamos a dar a cada una de las maestras 10, 12, 13 minutos para que nos cuenten qué hicieron, cómo lo aplicaron, qué descubrieron, y posterior a eso vamos a plantear algunas preguntas, aspecto que les pedimos a los maestros, a las maestras que ya nos acompañan el día de hoy aquí, para que puedan aprovechar el chat. Primero, para decirnos de dónde nos acompañan y segundo, también para que planteen sus preguntas. Bienvenidas, maestra Dulce, bienvenida, maestra Tania, bienvenida, maestra Verónica, y bienvenidos a todos los maestros que se enlazan hoy a este martes con Grupo Loga. Pues dejamos en el uso de la voz a la maestra Dulce, con la que empezamos estos comentarios. Maestra Dulce, tiene usted el uso de la voz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues ya me presentó, soy del estado de Nuevo León. Mucho gusto y muy agradecida de que me hayan invitado otra vez a compartirles esta buena práctica.
Y pues bueno, vamos a empezar. Les voy a presentar un pequeño resumen de mi buena práctica para que ustedes vayan tomando un poquito de ahí de ideas. Sí se ve, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Bien. Bueno, pues mi, este, mi buena práctica es obviamente la evaluación diagnóstica de la expresión oral en la educación preescolar a partir de sus personajes favoritos. Y pues ese es el tópico que nosotros utilizamos para compartirles la buena práctica. Pues ya me presentaron, soy maestra del estado de Nuevo León, yo trabajo en un jardín de niños que está en Monterrey y en donde realicé esta buena práctica pues era tercer grado, en donde tomamos como tópico la evaluación diagnóstica para saber qué grado de expresión oral tenían nuestros alumnos, sobre todo regresando después de la pandemia. Ellos venían desde unos niños muy tímidos y que estaban poco atentos, teníamos baja participación cuando llegaron a la escuela, entonces no tuvieron completamente el presencial segundo grado, obviamente no tuvieron primer grado, entonces venían un poquito tímidos al iniciar nuestro ciclo escolar anterior. Y pues se me ocurrió, como a muchas de nosotras, tomamos los gustos de cada uno de los niños y los transformamos en una buena práctica, que es los personajes favoritos, porque pues todos tenemos unos personajes favoritos y más los niños. Los fines perseguidos que teníamos en cuenta era conocer a través de la evaluación diagnóstica cuánta confianza tenían los niños y las niñas para expresarse de forma oral y si podían dialogar entre ellos y con adultos sobre temas de interés, como por ejemplo los personajes favoritos. Algunos otros objetivos era reconocer si los niños y las niñas eran buenos escuchando, pues es una de las 4 habilidades básicas para aprender la escucha. Y también crear un buen ambiente de trabajo después de la evaluación diagnóstica para que después los procesos cognitivos que propician el aprendizaje fluyeran con más facilidad al impulsar la participación activa de los niños y las niñas de mi grupo por medio de esta actividad de interés vinculada obviamente a sus personajes favoritos. Pues esta buena práctica es una situación didáctica completa, pero lo que van a encontrar en el libro son 3 actividades a las que denominé expresemos sobre nuestros personajes favoritos, en donde recupero pues el tema de interés que ya les había comentado, y este tema se convirtió en buena práctica porque logró detonar todo lo que yo quería, inclusive más cosas. Esta es mi planeación didáctica. Creo que les puede servir a aquellos que puedan descargar el libro y buscar entre los archivos esta planeación didáctica que podemos utilizarla para poder hacer un nuevo proyecto, que es como ahora vamos a estar trabajando, sobre todo en educación preescolar. Podemos formar un proyecto a partir de estas actividades o bien de este gusto o interés de nuestros alumnos. ¿Cuáles son los puntos clave? Pues obviamente el aprendizaje evaluado, que era expresar con eficacia las ideas acerca de diversos temas y atender lo que se dice en interacciones con otras personas. Otro punto clave, pues fue el juego. En preescolar siempre jugamos y sabemos que los niños lo hacen por naturaleza, y a través de esta estrategia didáctica nuestros niños aprendieron mejor e implementaron algunos tipos de juegos en el aula de estas 3 actividades que les menciono. Por ejemplo, utilizamos el juego guiado, el juego con reglas, los cuales daban la oportunidad para dar el turno a todos los niños, para utilizar preguntas detonadoras de narración o bien para dramatizar apoyando la expresión de ideas.
Mi rol pues fue siempre motivadora porque como les comento siempre hubo niños que se negaban a participar, les daba mucha pena al principio del ciclo escolar y pues guía. ¿Por qué? Porque yo no expresaba por ellos, yo solamente les ponía ahí la preguntita que le ayudara a expresar o expresaba interés para que ellos tuvieran la confianza conmigo de poder expresarse. Y pues el rol de las niñas y los niños era que son los protagonistas, obviamente, de estas 3 actividades y de los juegos que se desarrollaron durante esta buena práctica. Los principales cambios observados de mi buena práctica, pues obviamente fueron muchos, pero destacamos estos 3, que es las 3 actividades que les menciono se llaman Expresamos cuál es mi personaje favorito, en donde los niños, obviamente, jugando con el jueguito de la papa caliente, paraban y en lugar de perder, pues, decían cuál era su personaje favorito, ¿no? Y así a veces hasta me tocaba que en lugar de pasar, o la papa caliente, se quedaban con la pelota porque ya querían decirme cuál era su personaje favorito. La segunda actividad, pues, es describo a mi personaje favorito, en donde utilicé una ruleta con los nombres de los niños para que ellos, con ayuda de un dibujito previamente hecho en la actividad anterior, ellos pudieran ayudarse a expresar. Dimos el turno con la ruleta y también nos ayudamos de un dado con preguntas en donde ellos a partir de esa pregunta podían expresarse más fluidamente. Y la última, que fue la que me gustó más, pues fue me caracterizó de mi personaje favorito, en donde los niños acudieron a la escuela vestidos obviamente de su personaje favorito y pudieron elaborar pues juegos, ahí se dio una pasarela que no teníamos planeada, pero al final de cuentas fue un juego que fue guiado y se logró maximizar más la expresión de ideas. ¿Cuáles fueron los logros? Pues obviamente la evolución del aprendizaje esperado, en donde me di cuenta quienes sí expresan sus ideas, quienes necesitan apoyo, quienes definitivamente necesitaban otro tipo de recursos por algunas necesidades educativas especiales, quienes dialogaban. Obviamente logré tener esa confianza que quería yo al inicio del ciclo escolar, tener una empatía conmigo y con sus compañeros y seguridad al expresarse conmigo, con sus compañeros y con otros adultos que nos visitaron durante estas actividades en la escuela. ¿Cuáles eran sus áreas de oportunidad? Que finalmente pues no dejaba de ser una evaluación diagnóstica para poder yo lograr identificar qué era lo que les faltaba a mis chicos para poder ayudarlos después. Pues fue la coherencia en la conversación, la capacidad de escucha, que no dejaban de interrumpir constantemente, no podían escuchar a sus compañeros y luego memorizar quién tenía su mismo personaje, por ejemplo. Y la memoria y el respeto de turnos, que era lo que yo les comentaba ahorita. Aquí está una fotografía en donde ellos se caracterizaron y la pasarela que les digo que al último logramos formar, estaban muy emocionados, la niña cantando, otros niños hacían poses, algunos otros podían decirme, oye, ¿sabes qué? Preséntame como tal personaje, ya no soy fulanito, ya soy ahora este personaje. Y fue una actividad que fue la última de estas 3 actividades que yo les comento, que fue la que más nos gustó. Ahí está el dado que nos pudo acompañar para detonar esas expresiones. Obviamente también logramos tomar en cuenta los dibujos que ellos pudieron expresarse. Y también, pues aquí les tengo un habladómetro que también lo utilizamos al momento de estar en plenaria, pues para que no griten tanto, por ejemplo, o para tener una voz más fuerte, o si estamos trabajando
en la mesa. Si estamos concentrados, pues utilizamos voz de ninja, y así ya muy pocos no hablaban, o tal vez una voz de susurro, que dialogaban entre ellos, pero sin lograr tanto el desorden que mermara la expresión. ¿Ok? Mis recomendaciones para esta estrategia es mostrar interés en lo que ellos comparten, hacerles saber que no hay respuestas equivocadas cuando van a expresar sus ideas. Hay que permitir el intercambio entre pares, evaluar los aprendizajes en más de una sesión, porque puede ser pesado para ellos hablar todos al mismo tiempo. También hay que utilizar los intereses de los niños y las niñas, como ahora nos marca la nueva escuela mexicana, para el planteamiento de otras actividades o proyectos de aprendizaje. Y pues estos son mis datos de contacto. Alguna vez pudiera ayudarles con alguna sugerencia, o si me quieren seguir, a veces comparto también ahí experiencias con toda confianza. Y pues esa es toda mi buena práctica que les quería compartir. Espero que les haya servido de mucho y que logren ahora utilizar esos intereses que viene ahora en nuestra nueva escuela mexicana, gustos, intereses y necesidades de nuestras niñas y niños. Entonces, esa es nuestra prioridad en este nuevo programa. Muchísimas gracias, maestra Dulce. Creo que muchos de los puntos, de los aspectos, de los componentes que usted nos comparte son perfectamente escalables, son perfectamente aplicables a otras realidades, o por lo menos los otros maestros que nos están escuchando seguramente dirán, a partir de lo que la maestra Dulce nos compartió, podemos generar otra idea. Maestra Dulce, muchísimas gracias. Pues toca ahora el turno a la maestra Tania, quien nos va a comentar cómo el desarrollo de la oralidad, que era su tema, ¿no? En el preescolar, pudo verdaderamente, a partir de ese interés, también apoyarse en el diagnóstico, y nos va a contar cómo le hizo. Bienvenida, maestra Tania. Gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo buenas prácticas con todos nuestros compañeros y nuestros escuchantes. Bueno, voy a compartir la pantalla para hablar acerca de mi buena práctica. Me avisan cuando ya se vea ya las selecciones, pero que... Ya se ve, maestra. Déjame irla amplio, pantalla completa. Listo. Bueno, yo soy de San Luis Potosí, trabajo para el nivel inicial, en el nivel de preescolar. Recibimos niños desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años. A partir de la pandemia del COVID del 2020, pues los niños dejaron de tener ese contacto social y ese desarrollo con sus pares tan importante, en el cual el lenguaje forma una parte fundamental en sus aprendizajes. Este conflicto que tenía yo de cómo realmente podría yo evaluar qué tanto hablaban mis niños, porque la pantalla era una situación muy limitativa para que todos pudieran expresarse, ya que todos estaban conectados al mismo tiempo y a veces hablaban al mismo tiempo, pero era difícil poder tener un parámetro de cómo los niños tenían la habilidad de comunicarse o cómo su lenguaje presentaba diferentes áreas de oportunidad. Esta práctica la generé a partir de que los niños no eran capaces de expresarse de una manera más abierta, ¿verdad? Entonces, como ya había trabajado yo algunas exposiciones, pero siempre presenciales, dije, pues ahora vamos a trabajar las exposiciones desde una pantalla. Fue un gran reto que teníamos que llevar a cabo. Sin embargo, los fines perseguidos pues fue que los niños realmente se expresaran de una forma
de una forma lógica, con una secuencia y de acuerdo a sus necesidades y sus intereses, sobre todo sus habilidades. Y este proyecto nace de que realmente pudiéramos observar cómo los niños habían desarrollado la oralidad en casa, que incluso pues su contacto era con adultos, pero sin embargo no había la manera de que, de que se comunicaran con sus pares. Entonces dije, bueno, pues que graben videos a partir de los temas que ellos les interesan. De acuerdo a las notas que yo iba registrando de los comentarios que hacían los niños, generamos un proyecto para llevar a cabo una acción donde los niños pudieran mandar videos y yo poder observar con un parámetro más realista cómo estaban desarrollando su oralidad. Esta situación hizo que la expresión que se había visto mermada, los niños se motivaran para llevar a cabo actividades. Yo he comentado que parecía una competencia de los papás de desarrollar los temas de una manera a veces un poco, bueno, muchas veces muy retadora para los niños. Sin embargo, estos retos los pudimos generar a través de una pantalla. El objetivo general, pues, era promover la oralidad en los alumnos y alumnas de preescolar a partir de un tópico de interés. Los tópicos de interés que se generaron, pues, eran los animales, hablamos también de los fenómenos naturales, de la alimentación sana. Ellos comentaban mucho, incluso en las clases en línea, ellos estaban comiendo paletas, dulces, galletas, y a partir de esto que le decía otro niño a otro, es que tú no estás comiendo cosas que no son saludables. Y él decía, claro que sí, las galletas son saludables. Entonces de aquí se genera un proyecto de comida saludable que se lleva a cabo en casa. El objetivo específico era lograr que los alumnos y las alumnas de preescolar fueran capaces de expresar sus ideas de una forma clara y comprensible para los demás y que entiendan lo que otros dicen. Los niños mandaban de acuerdo a los temas que íbamos generando, por ejemplo, de los animales, dividíamos animales para que hubiera más repertorio de investigación. Los animales no se repetían y los niños iban, por ejemplo, alguien exponía de la jirafa, del delfín, íbamos generando diferentes posturas o diferentes temas dentro de un mismo tema que eran los animales, pero uno exponía de los elefantes, otro de león, y esto hacía que los niños tuvieran un repertorio más amplio con mayor aprendizaje. Ellos mandaban sus videos al grupo que teníamos en todos los padres de familia y los niños y observaban los videos de sus compañeros. Incluso cuando ya nos conectábamos a la clase para ver cuáles eran los aprendizajes que habían tenido sus compañeros, en una temporada se les olvidaron los nombres de sus compañeros y al estarlos viendo en video volvieron a retomar pues esa interacción entre pares porque le decía, por ejemplo, Emanuel, vi tu video del elefante y los niños generaban ahí un vínculo que se había roto y que la pandemia pues aún así con la computadora era limitativo. Considero que el uso del lenguaje pues es primordial para los aprendizajes en cualquier aspecto de la vida del ser humano, pero pues potenciar el lenguaje en el nivel preescolar pues es uno de los principios básicos de la educación. Y el campo formativo que se lleva a cabo para esta buena práctica pues fue el lenguaje y comunicación para que los niños expresaran con eficacia sus ideas acerca de diversos temas y tuvieran interacciones. Esto se llevó a cabo con la oralidad y la conversación en los organizadores curriculares. Bueno, considero que mi rol en esta buena práctica fue más que nada la sistematización de una práctica que tuviera unos fines perseguidos con los objetivos específicos a desarrollar en los aprendizajes de los niños. Y también que el rol de los padres para mí fue el principal, ya que ellos generaban toda esta situación de aprendizaje. Yo los veía muy motivados. Incluso una mamá, cuando hablábamos de comida saludable, compró todo lo saludable que yo creo que pudo comprar en el súper y llenó una mesa y el niño nos explicaba qué era lo saludable y qué no. Fue un reto, pero aparte hubo mucha motivación
Y los niños, yo pienso que también al ver a su maestra motivada, a sus papás motivados, para ellos esto fue un generador pues de una oportunidad de aprendizaje y sobre todo que ellos se expusieran y desarrollaran la oralidad pues de una manera más integral. Esto me permitió a mí desde un punto pues llevar rúbricas de la oralidad, de cómo los niños se desenvolvían, cuánta seguridad tenían, cuántas palabras eran capaces de decir, qué tan lógicamente se comunicaban, si podían tener una secuencia en su conversación. Me permitió pues evaluar los aprendizajes, no solamente del lenguaje y comunicación, sino pues también aquí el desarrollo personal que era, bueno, que es y era en ese, sobre todo en la pandemia que hubo muchas situaciones difíciles en las familias. Los niños eran momentos de compartir y estaban muy emocionados. Entonces considero que el que los niños se desarrollaran emocionalmente junto con potenciar el lenguaje y la oralidad en ellos fue pues un gran reto, pero sobre todo un logro. Los principales cambios que yo fui observando, porque después cambiábamos el proyecto. Por ejemplo, la comida saludable, como ya lo mencioné, los animales, y ya al regresar nosotros al aula, continuamos con, los niños estaban muy motivados y ya sabían cuál era la dinámica a llevar a cabo, pero ahora de manera presencial. Y pues era ahora un reto, porque ahora era pararse al frente y poder memorizar algunas situaciones que tenían que investigar y exponerlas con sus compañeros. Los cambios que se pudieron observar fue que los niños realmente mostraban una capacidad para hablar, tener confianza, seguridad, iban digiriendo los temas y sobre todo iban desarrollando estas habilidades de comunicación en la cual pues además de la seguridad y la confianza que mostraban, iban demostrando que habían adquirido mucho más repertorio en su léxico. Como ya lo mencioné, pues este campo es de la formación acá de lenguaje y comunicación. Y pues los cambios que yo observé en mis niños fue que los niños fueron capaces de enriquecer su lenguaje de una manera muy significativa, su vocabulario, su memoria, su capacidad de retener y de organizar sus ideas, y sobre todo en que ellos se mostraban con seguridad y confianza, demostrando una comunicación que tuviera una secuencia lógica, se mostraban entusiasmados y aparte, pues utilizaban varios medios de investigación, a veces traían libros, aparte de su tópico, incluso había niños que como se habían familiarizado con la computadora, traían presentaciones y las proyectábamos en el aula. Yo creo que como cualquier docente, mi objetivo principal es que los niños puedan desarrollar el aprendizaje, pero sobre todo que lo obtengan de una manera que sea significativa para ellos y para su vida. Y esa es mi tarea como docente, ser capaz de generar estas oportunidades en los niños. Y creo que el desarrollar tópicos de interés a partir de una computadora, pues fue algo innovador y motivador para los padres. Siempre fue necesaria la motivación y permitir que los niños se expresaran libremente. Estas oportunidades fueron, pues, los niños capaces de irse relacionando con sus pares y de ir adquiriendo, pues, mayores y mejores conocimientos. Como ya lo comenté, pues, el rol de los padres fue sumamente significativo y, pues, los recursos como son obvios, ¿verdad? Pues era la computadora, la investigación, la disposición tanto de los niños, porque de verdad los niños se mostraban totalmente dispuestos a enviar sus presentaciones y a presentarlas ya en el aula. Yo lo que recomendaría pues a mis colegas es que debemos de tener en claro que siempre somos los generadores de las oportunidades del aprendizaje dentro de nuestro salón y que pues evaluar los aprendizajes siempre es necesario llevar nuestras ideas, pero sobre todo sistematizarlas para que podamos realmente registrar cuáles son los avances que tienen nuestros niños y diseñar actividades que sean motivadoras, retadoras y que propicien un bienestar emocional. Bueno, estos son unos videos, pero obviamente no los vamos a alcanzar a ver. Sin embargo, se encuentran en el libro, están los links directos, la integridad de los niños está cubierta totalmente.
pero aquí hay unas exposiciones y bueno, este es mi contacto. Soy Tania García de San Luis Potosí. Espero hayan disfrutado esta buena práctica tanto como mis alumnos, mis padres de familia y yo lo hicimos. Gracias. Al contrario, maestra Tania, muchas gracias a usted. Ya ella, la maestra, ha mencionado, aquí en el chat ya tienen ustedes la liga del libro, donde podrán encontrar lo que han desarrollado tanto la maestra Dulce como la maestra Tania, como la maestra Verónica y más de los 80 profesores que participaron en este tercer foro de buenas prácticas. Creo que haber escuchado la aportación de la maestra Dulce y ahora de la maestra Tania de cómo la evaluación diagnóstica, cómo el diagnóstico nos sirve a los maestros de ese radar, de esa mirada que nos orienta el trabajo para lo que vamos haciendo todos los días con nuestras niñas, con nuestros niños. Pues muchísimas gracias, maestra Tania. Y toca ahora el turno a la maestra Verónica Isabel Reyes Aguilar de la Ciudad de México y del nivel educativo de secundaria. Vamos a ver qué nos platica ella de leer para comprender y cómo verdaderamente pudo a través del diagnóstico orientar el trabajo incluso de un material específico que es la narrativa latinoamericana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX con sus estudiantes. Maestra Verónica, la dejo en el uso de este micrófono. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Agradezco la oportunidad de compartir mi buena práctica nuevamente en un espacio como este y dar difusión pues a un trabajo que realmente me encantó realizar y llevar a cabo, sobre todo el trabajar con mi maestra, con mis compañeras, fue realmente muy enriquecedor. Y a continuación les voy a compartir la presentación en la que se muestra pues el paso a paso, un poco general, pero al fin y al cabo paso a paso de lo que fue mi buena práctica, leer para comprender en secundaria a través de la narrativa latinoamericana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En esta buena práctica, realmente lo que se buscaba era mejorar el nivel de comprensión lectora en los alumnos y alumnas de segundo grado de nivel secundaria. Yo estoy en la Ciudad de México. La secundaria lleva por nombre Tlacotalpan, que es una entidad de Veracruz, porque la directora en su momento que la nombró, pues es de allá, entonces decidió ponerle este bonito nombre de esa bonita localidad de Veracruz. Pero estamos ubicados en la Ciudad de México, justo al sur, muy, muy arriba. Y en esta escuela, en segundo grado, hay un aproximado de 184 alumnos en el ciclo anterior. Ahora bien, justo como lo mencionaba la doctora, pues parte del objetivo era sí mejorar el nivel de comprensión lectora y medir el avance de los jóvenes mediante el uso de estas narrativas, que son las que se ven en pantalla. Aura, de Carlos Fuentes, El llano en llamas, de Juan Rulfo, Cuentos de amor, de locura y de muerte, de Horacio Quiroga, Balún Canán, un poco más hacia la derecha, ya se sale de pantalla me parece, pero ahí se alcanza a ver, de Rosario Castellanos, y por ahí creo que ya no se alcanza a ver, pero también Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, ¿no? Y bueno, obviamente los libros de atrás son de primer grado, ellos ocuparon algo diferente, pero al igual, pues leer precisamente para comprender. Y en este caso, cuando hablamos de la narrativa latinoamericana, pues fue un reto encontrar el material, porque justo derivado de pandemia es que hacemos el descubrimiento, yo con mis alumnos, de que sí, les gustaba leer estas narrativas porque les gustaba analizar los personajes, las tramas, los desenlaces. Sin embargo, pues cuando regresamos de pandemia nos encontramos con que pues el uso de las computadoras se nos limitaba bastante, porque pues sí, en la escuela obviamente hay un aula digital, un aula de cómputo, pero no está disponible todos los días para todos los grupos, sino que se limita a su uso cada 15 días. Y el taller de ofimática, pues es solamente para un grupo de alumnos
repartidos, ¿no? Por cada grupo. Entonces, pues realmente si queríamos como 10 minutos de la clase bajar a leer, pues no podíamos porque estábamos programados para dentro de 15 días. Así que era muy difícil avanzar de esta manera en el uso digital de estas narrativas. Entonces fue que los alumnos pues adquieren el material, lo donan para enriquecer el acervo de la biblioteca en la secundaria y es así como finalmente podemos empezar a leer esto que tanto les gustó. El objetivo general de esta práctica fue evaluar que los alumnos y alumnas comprendan lo que leen mediante el estudio y análisis de las obras de esta narrativa. Y los objetivos específicos radican en identificar pues el tipo de trama, si es lineal o no lineal, y el tipo de desenlace, si es abierto o cerrado. Que si bien son temas que se rescatan de primero de secundaria, no se analizan a profundidad, sino hasta segundo y tercero con los ensayos. Entonces, aquí realmente era importante que ellos ya pudieran distinguir puntualmente con el uso de obras en específico y es por eso que se mete la narrativa, porque tiene todo esto. En otro objetivo, pues está también el comprender los ambientes y las intenciones y motivaciones de los personajes, que esto es la verdad algo muy nuevo para ellos. Analizar la psicología del personaje se puede volver algo complejo, pero que una vez que están inmersos en la historia se les hace eh, muy fácil y les gusta. Entonces, definitivamente ahí pues ya teníamos algo a nuestro favor, que era que ellos se interesaban por leer. Esto fue durante el ciclo escolar, pues 2022-2023, y no solamente abarcaba español, obviamente tenía una transversalidad con otras materias, porque tan solo la ubicación espacial era, poníamos el mapa y tenemos el continente americano y decimos, ok, en el mundo, ¿cuántos países hablan en español, no? Y la mayoría, pues, radica precisamente en este continente que acabo de mencionar. Entonces, desde ahí, pues, ya veíamos algo de geografía, ¿no? Con los países y las localidades que hablan español o castellano para referirnos precisamente a la narrativa latinoamericana y ubicarnos espacialmente. Otra parte de la transversalidad se iba por historia, porque obviamente, pues, algunas partes tenían un contexto histórico-social que cabía resaltar, obviamente ya dentro de una temática en especial con historia, y ahí es donde se volvía un poquito más específico el asunto, y ya decían los jóvenes, bueno, pero es que esto yo ya lo platiqué en historia, o el maestro o la maestra nos dijo algo, y ya tiene relación con la historia que estoy leyendo, ¿no? Entonces podían relacionar incluso un poquito de lo que ellos leían, que si bien algunas partes, pues, ficción, sabían que había habido algo de realidad en eso. Entonces, eso les gustaba todavía más. Obviamente aquí fue muy importante guiarlos porque, pues si bien son clases de 50 minutos, sí es muy importante llevar este acompañamiento puntual, porque aunque de repente estemos ahí leyendo con ellos, se pierden de pronto, ¿no? Entonces sí hay que seguir ese acompañamiento constante y sobre todo, y más importante diría yo, la retroalimentación, porque cuando ellos saben que su trabajo es reconocido, alentado e incluso pues aplaudido, ellos se sienten motivados a seguir y a volverlo a hacer, ¿no? Porque obviamente pues fueron varios libros y empezamos si bien de menos a más, pero de pronto el interés podía decaer si a ellos no se les retroalimentaba su trabajo, ¿no? Algunos de los trabajos, de hecho, están aquí, que el primordial de las actividades fue el cuadro de análisis que estamos viendo en pantalla. Y aquí hay ahorita lo vamos a ver completo sin llenar para que pueda mencionar los puntos de cada parte del cuadro. Pero bueno, estos son trabajos de ellos, muchísimos que hubo, pero pues rescaté algunos y aquí están en pantalla. Ahora bien, antes de avanzar a esta lista de actividades, sí es importante que lean, por supuesto, pero también como escuela, y así se lo compartí a mi director en su momento, es propiciarles no solo el material, que pues de hecho ellos decidieron adquirir y donar, pero también un espacio, porque como escuela yo los puedo motivar a leer, pero que tengan ese plus de saber que ellos tienen un lugar para leer. Sí tienen un espacio, que es durante la clase, vaya, pero un lugar que los motive a dejar volar esa imaginación y esa creatividad y que ellos se sientan cómodos. Entonces, de ahí que surgiera pues el aula exclusiva para lectura y en un espacio en la escuela diseñamos esto, que es un librero en forma de árbol. De hecho, fueron alumnas y alumnos del mismo segundo grado con apoyo de
su servidora y de la profesora de artes, que realizaron pues estos maravillosos murales que ustedes están viendo, que es el aula de lectura. No existía realmente y la biblioteca pues la verdad es que no se había adecuado para que fuera un espacio ameno a la lectura. Y fue que así yo compartí esta idea y le dije al director, bueno, es que hay que hacer algo donde ellos realmente se sientan cómodos, tranquilos y fuera del ordinario salón de clases, que es bancas y mirar hacia el frente y el pizarrón y escribe y anota. Pues no, eso evidentemente no era algo muy motivador que digamos, sobre todo para la lectura y para dejar volar la imaginación. Entonces es que ponemos los tapetes, los foamy, para que ellos si quieren se sienten, se acuesten, se sienten de mariposita, se recuesten, o las sillas, pero sin lo básico que es pues el normal y como un salón de clases, ¿no? Sino que ellos puedan a bien escoger sus libros, ir y leer. Y bueno, ¿qué más motivación que pues murales que hicieron sus mismos compañeros? Ahí se ve ya ellos usando el aula. Y bueno, de los principales cambios observados definitivamente diría que fue el análisis que ellos pasaron de lo literal, que es lo que las palabras dicen, a lo inferencial e incluso lo crítico, porque ellos llegaron a hacer sus comentarios críticos, su análisis crítico de cada una de las lecturas y sus cuadros de análisis, lo cual denotaba pues obviamente en una comprensión mucho más allá de lo literal, sino que ya estaban dentro de la trama y dentro del análisis de la historia. Obviamente el vocabulario, la dicción, la entonación, las pausas al leer en voz alta, que de hecho también lo hacemos con el atril, como se muestra en la imagen, el volumen, el ritmo, la expresión verbal y expresión escrita, por supuesto, también mejoran muchísimo. Y dentro de la lista de actividades que mencionaba anteriormente, pues son lectura robada o arrebatada, que voy a poner un audio. Hay que subir un poco el volumen porque se escucha algo bajo. Y en lo que pongo el audio pueden ir escuchando lo que es la lectura robada, que consiste en arrebatar la lectura al compañero que está en turno y solamente es la regla que sea al punto o al punto y seguido y puede tomarla quien quiera sin presión de, ay, sigo yo, ay, me toca a mí. No, ellos pueden robarla en el momento en el que se decidan cómodos a seguir o continuar la lectura, porque la lectura robada se trata de precisamente al inicio para no presionarlos y a los que no están acostumbrados a leer en voz alta, pues que puedan dejarse llevar por su propia iniciativa y nada más. Ok, estamos leyendo Balún Canal, capítulo 4, es de la autora mexicana. Pregunta, ¿cómo definirían lectura robada? Cuando aparece un punto le puedes decir. Ok. Continuar, cuando aparece un punto, alguien la puede continuar, robar. ¿Sería quien quiera o solo algunos? Quien desee leer, quien se anime. Ok, muy buena palabra. Perfecto, en ese caso ahora sí, continuamos porque de esa mitad, ¿qué pasó? Ok, bien, ahora sí, retomamos página 11, capítulo 4. Los niños de Chacal traen controles de maíz atados de cocina y marquetas españolas. Ahora nuestros rojotes y sus ratas volverán a correr gordas y relucientes. Padres preguntan a los niños encontrados en la marca del corredor. Ellos se aproximan uno por uno y les ofrece la frente para que los toque con los 3 dedos mayores de la mano derecha. Saben su lengua y sus modos. Ellos contestan con monosílabos respetuosos y se ríen brevemente cuando es necesario. Calentando café. Trajeron malas noticias como la presentación. Estoy poniendo los trasteros. Me gusta el color de la manteca y todo, y tocar la mejilla de las frutas y derretir las cebollas. Son cosas de los grupos, niña. Se lo comen todo. Las cosechas la paz de las familias, de las gentes. He encontrado un cesto de huevos. Los pecosos son de guajolote. Y lanzándole la nana me muestra una llaga rosada tierna que le disipora la rodilla. Yo la miro con los ojos grandes de sorpresa. No digas nada, niña. Me vine a chantajar para que no me siguiera, pero tu maleficio alcanza lejos. ¿Por qué te hacen daño? ¿Por qué he sido crianza de tu casa? Porque quiero a tus padres y a Mario y a ti.
Y bueno, otras de las actividades, además de la lectura robada, que fue la favorita, es la lectura en coro, la lectura por turnos, que es pues la clásica de lectura en voz alta, o la lectura al punto, la lectura por párrafos o por página completa, para quien así lo desee, la lectura en voz alta de pie, con el atril, sin el atril, la lectura al aire libre, la lectura robada, pues sería definitivamente la más popular de todas estas. Y bueno, después tenemos el cuadro de análisis, que fue el principal, los finales alternativos, donde ellos reescribían el final de acuerdo a lo que ellos pensaban que podría haber sido diferente. Y aquí ponían en práctica, obviamente, pues el uso de su redacción y buena ortografía. El texto crítico, la exposición de capítulos por alumnos, el resumen por capítulo, un glosario que es básico, y también pues había evaluación o cuestionario. Aquí tenemos una imagen donde se ve a ellos, a un grupo del alumnado en lectura al aire libre, es decir, nuevamente salir del aula convencional para dar un toque diferente a la clase y poder motivarlos y, bueno, e incentivarlos más. Este es el cuadro de análisis, donde obviamente pues título del libro, autor, y aquí ya se divide en jerarquía, función y el retrato psicológico social de los personajes, así como el contexto histórico social. Finalmente, pues una ilustración, porque nada como dejar volar la imaginación y hacer un dibujo. Y bueno, pues ya entre colegas, definitivamente la primera recomendación sería de mi parte adelantarse en el proceso de planeación, porque bien sabemos que a veces las horas clase o de servicio o tan solo nuestro horario no cubre la planeación, esa corre a cargo de nuestras tardes, entonces pues sí es planear bastante. La otra sería ser constante porque de repente, pues sí, yo sé que hay más contenidos dentro de la clase, pero no dejar de leer esos 5 o 10 minutos al final o al inicio de la clase para que se vea un constante avance en estos programas. Obviamente empezar de menos a más, como ya lo mencionaba, de pronto no dejarles ir el primer libro, el de 200 páginas, porque pues obviamente ellos se asustan. Hay quienes nunca han leído un libro, parece increíble, pero es cierto, llegan a segundo de secundaria sin haber leído ni un solo libro y de pronto presentarles un libro tan complejo como puede ser uno de 200 páginas para ellos, pues definitivamente en lugar de motivarlos haría exactamente lo contrario. Entonces, empezar de menos a más. Y la cuarta recomendación pues sería aplicar diferentes estrategias y actividades, usar definitivamente un diccionario y el glosario es básico, a veces uno pensaría pues que ya saben hacer uno, pero a veces se les dificulta, entonces es importante mantenerlos al día con una técnica de estudio como es el glosario, que es tan básica y tan útil. Y bueno, lo que ya mencioné antes y recalqué, que es la retroalimentación, porque a ellos el decirles que su trabajo cumple con los requisitos, que está bien por esto, esto y esto, y que puede mejorar en esto y esto y esto, eso los motiva bastante y les hace ver que el maestro está interesado en su avance y en su aprendizaje, obviamente. Pues mis datos de contacto y mi nombre, ahí aparece mi correo. Quedo al pendiente, cualquier cosa, y realmente los invito a revisar el libro, Las buenas prácticas del tercero foro, porque es enriquecedor y es un trabajo maravilloso de muchos colegas y compañeros. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Y bueno, creo que la maestra Verónica, la maestra Tania y la maestra Dulce nos han compartido estrategias, dinámicas, actividades que ellas han podido realizar en este tema de la expresión oral, de la oralidad y la lectura para comprender, tan importante que desarrollemos los maestros permanentemente en nuestras clases y sobre todo con un hilo conductor muy importante que es el asunto de este diagnóstico integral, de esta evaluación para la retroalimentación como ellas nos han insistido. Y yo quisiera terminar, si me lo permiten, maestra Dulce, maestra Tania y maestra Verónica, con la pregunta del maestro Oscar Cantillano. Él nos plantea ¿qué volverían ustedes a repetir de su buena práctica? En un minutito, maestra Dulce, le escuchamos. De lo que usted ha compartido, ¿qué está repitiendo, qué repitió en este final del ciclo escolar o qué va usted a continuar o a repetir el próximo ciclo? Maestra Dulce. Gracias. Pues, ¿qué repetiría? Pues yo creo que hacer a los niños el centro de aprendizaje siempre es muy importante para poder partir.
ahora tenemos la obligación de contextualizar todos nuestros contenidos y pues es necesario eso, hacer un buen diagnóstico para poder darnos cuenta qué es lo que necesitan nuestros alumnos. Entonces, siempre si buscamos algo que a ellos les guste, que a ellos les interese, pues vamos a poder lograr esa contextualización y por lo tanto el aprendizaje posterior de todo esto. Entonces, ¿qué repetiría? Pues siempre tomar en cuenta a los niños, tomar en cuenta las actividades que ellos mismos proponen para poder ampliar esos proyectos y pues ampliaría también las actividades que que los niños proponen cuando vayamos, ¿no? A lo mejor a veces salirnos de esto, de lo que nosotros tenemos planeado, la planeación siempre es factible y siempre poder incluirlos a ellos como los moderadores de su propio aprendizaje. Muchas gracias, maestra Dulce. Maestra Tania, respondiendo a la pregunta del profesor Oscar, ¿qué repetiría? Bueno, yo repetiría trabajar con investigaciones en preescolar. Considero que el desarrollo del lenguaje a través de un tópico de interés, los niños realmente potencian habilidades de comunicación y sobre todo de expresión oral de una manera mucho más con confianza a sus compañeros. Yo considero que la investigación en preescolar y la exposición en preescolar genera muchos aprendizajes, no solamente de lenguaje y comunicación. Y ojalá y de verdad todas las maestras de preescolar lo integráramos para que al grabar a nuestros niños y mandar esos videos a nuestros padres de familia, se constate todo lo que se ha trabajado en el aula. Seguramente, maestra, serán muy buenas ideas para que los profesores que hoy nos acompañan repliquen algunas de esas estrategias. Y terminamos con usted, maestra Verónica. ¿Qué repetiría? ¿Qué es esa constante que le ha confirmado a usted esta experiencia para continuarla con otros grupos? Definitivamente la lista de actividades fue realmente útil, hubo un resultado, realmente se vio el aprendizaje y el proceso de las alumnos y de las alumnas y alumnos. Y otra cosa que repetiría sería pensar más en ellos y formar estos espacios de lectura, hacer otro espacio todavía más grande, al aire libre, ameno y que invite a la lectura pues de todas y de todos. Y pues sí, agregar otros libros, por supuesto. Muchísimas gracias, maestra Verónica. Pues, maestros, los martes se convertirán en espacios de maestros para maestros, maestros escuchando a otros maestros, maestros viendo que a lo ancho y largo de este país se desarrollan muy buenas prácticas, muy buenas estrategias. Pues les damos las gracias a nuestros maestros invitados y como siempre nos despedimos en Vista Galería. Siempre nos da muchísimo gusto verles. De veras, maestros y maestras, estas vacaciones también las estamos aprovechando para aprender y escuchar lo que en otras latitudes se hace. Gracias a todos y nos vemos el próximo martes con Grupo Loga. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias.